Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor bendiga a cada uno de vuestros hogares en esta mañana, miércoles. Estamos como que corriendo la semana, va, pastor. Ya estamos en el día miércoles y esto avanza como que no se detiene. Estamos contentos de poder llegar a sus hogares nuevamente. Yo sé que el Dios del cielo nos ha estado bendiciendo de una manera especial a través de su palabra y hoy no será la excepción. El Señor estará con nosotros para darnos esta bendición maravillosa. Así que bienvenidos, bienvenido, Pastor Reynos. Buenos días, Pastor Sandres. ¿Cómo anda la cosa buena por California? Está muy hermoso el día acá, bien tranquilo. No amanecimos con Comenzando. tanto calor. No sé si las muchachas tienen calor, pero yo no. Buenos Ellas dos días parece que no. Abigail, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, un poquito cansaditas, pero Exacto. Estuvieron un día ocupado ayer entonces. Excelente. Así me gusta que se mantengan ocupaditas para que amanezcan cansaditas. No es cierto, es una bromita. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Él sancione esta reflexión de esta mañana, la alabanza. Así que acompáñenme a orar en este momento. Amado Padre, te alabamos y te glorificamos. Exaltado seas por los siglos de los siglos, porque tú eres un Dios grande y misericordioso para con nosotros. Queremos pedir que tú puedas bendecir esta programación de esta mañana, que podamos sentir tu presencia, que podamos ser bendecidos por tu palabra, pues tu palabra tiene el poder de santificar nuestra vida y queremos, oh Padre, que eso sea una realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos ser guiados por la presencia de tu Santo Espíritu en estos momentos tan tenebrosos que estamos pasando, pero sabemos de que tú estás al control y que tú eres el Dios todopoderoso. Por eso, oh Señor, nosotros acudimos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente. Estamos en reflexiones matinales y estamos estudiando el impacto de la palabra. Así que en esta mañana vamos a permitir que nuestras invitadas, Abigail y Ashley, puedan entonar esta pieza musical. Adelante, muchachas. para la honra y gloria de Dios. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, Lord Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
was the boast of sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amén, amén. Gloria a Dios. What a powerful name is Jesus, ¿ah? Así que gracias, muchachas, por elevar esta música en esta mañana, preparando nuestro espíritu para escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en este día. Pastor Reynolds, el día de ayer nos hablaste de que nosotros debemos de creer en la promesa de Jesús. De otra manera, pues entonces nos puede ir un poquito, ¿verdad? No muy agradable la situación cuando no creemos en Jesucristo. Y ahora preséntanos entonces qué es lo que el impacto de la palabra nos ha de decir a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor Sandres. Buenos días y reciban un cordial saludo todos los que se han ido conectando. Gracias a Abigail y a Ashley una vez más. You've done it 2 days in a row. Another one of my favorites. What a wonderful name it is. Gracias por estar ahí con nosotros, esperando que el Señor te haya dado un buen martes y que hoy puedas tener un excelente miércoles con la bendición de Dios. Y así anhelamos que en este día el Señor pueda también hablarnos. Un hombre fue a donde su médico. Y al ir al médico por primera vez, el médico le hizo algunas preguntas, el doctor le hizo algunas preguntas interesantes. Y entonces, en algún momento, el doctor le dice, era la primera vez que él iba a donde este médico, y el doctor le hace algunas preguntas de rutina y para congraciarse un poco con el hombre le pregunta su edad, le pregunta su nombre, su dirección y también le pregunta, a ver, señor, dígame, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es su peso? A lo que el hombre anciano de cerca de 70 u 80 años le contesta diciéndole, ¿con lentes o sin lentes? Y el doctor sorprendido le dice, ¿qué? No, yo solamente quiero saber cuánto usted pesa, cuál es su peso. Y le dice, sí, ¿con lentes o sin lentes? Y el doctor, sin saber mucho qué decir, le dice, bueno, con lentes. Y el anciano le contesta, le dice, con lentes, 147 libras. Muy bien, el doctor lo anota, 147 libras. Y luego le dice, ok, ¿y sin lentes? Y el hombre le contesta diciéndole, no sé, no veo. Luego el doctor sigue hablándole al Señor por primera vez para ver por qué él viene a su consultorio y le dice, a ver, ¿por qué usted vino aquí? Le dice, bueno, doctor, es que esta pierna me duele mucho. Y el doctor le dice, no se preocupe, eso es la edad. Entonces el anciano se queda mirando al médico y le dice, sí, pero esta otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Lo que yo quiero decir con todo esto es que aquí en la tierra tenemos la necesidad de ir a médicos. Sentimos dolores físicos, sentimos dolores en el alma, sentimos dolores emocionales y nosotros quizás no nos sentimos muy bien estando en este mundo. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos de ustedes les gustaría quedarse, permanecer en este mundo como está por la eternidad? Yo imagino que la mayoría no levantaría la mano.
Nadie quiere quedarse en un mundo donde hay violencia. Nadie quiere habitar por la eternidad en un mundo donde tú estás conduciendo y no sabes lo que te pueda suceder. Absolutamente nadie quiere habitar eternamente en un mundo donde haya una amenaza de pandemia, donde haya una amenaza de cáncer, donde haya una amenaza de muerte. Nadie quiere estar en un mundo así. Y hay muchos de nosotros hoy día que no queremos permanecer en este mundo como está, sino que queremos recibir en nuestras vidas las promesas de Dios, como hablábamos ayer, lo que Él prometió en su palabra y específicamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, Él prometió un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, no habrá más lágrimas, porque las primeras cosas han de pasar. Un mundo en que como cristianos anhelamos estar. Como la ilustración del principio, nadie quiere sentir dolor. Nadie quiere darse un golpe y sangrar como me tocó a mí esta mañana. Nadie quiere estar en una situación donde tiene que ir al médico. Lo más terrible quizás para alguna persona, y quizás un conocido tuyo, aquellos que nos están viendo por Facebook, es que un ser querido o quizás tú misma o tú mismo recibas las noticias más desagradables, que tienes cáncer, que hay un familiar tuyo que está sufriendo de cáncer, que tienes una enfermedad de la cual no sabías. Este es el mundo en que vivimos, pero anhelamos vivir en un mundo mejor. Hoy yo quiero presentarte un episodio de la Biblia que narró Jesús, que para mí, y voy a decir esto con total confianza en Dios, para mí es uno de los episodios más trágicos de toda la Biblia. Lo voy a decir nuevamente. Para mí es uno de los episodios más trágicos. Describe una tragedia de un nivel sin precedentes. Y lo peor de todo es que tú y yo estamos expuestos a esa tragedia. Antes de leer sobre esto, quisiera invitarte a cerrar tus ojos en la medida de lo posible o tener una aptitud de oración para así hablar con nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de vivir en un nuevo día. Hoy es miércoles y te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado a estar conectados cada mañana durante esta semana, rogándote que una vez más tú puedas perdonar mis faltas y permitir, Señor, que tu Santo Espíritu pueda venir sobre mí y que tú puedas utilizar mi tono de voz, mi personalidad, mi forma de ser, pero que, Señor, seas tú quien hables a aquellos que están viendo en estos momentos y que también verán después, para que tu palabra pueda llegar a ellos por el poder de tu Santo Espíritu, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre digo, si tienes tu Biblia a mano, pues ábrela conmigo. Si no la tienes, búscala, porque seguro que todavía estás en casa o preparándote para salir, quizás si estás allá en California, a donde estamos transmitiendo esa programación de forma especial. O si la tienes en tu iPhone, iPad, iPod, Samsung, BlackBerry, Blueberry, Raspberry o Strawberry, abre la aplicación de la Biblia, siempre y cuando no cierres Facebook, y ven conmigo al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, y vamos a leer el capítulo número 7. San Mateo, el capítulo número 7, y también siempre quiero ayudarte. Si no sabes dónde está San Mateo, está entre Génesis y Apocalipsis, y ahí lo encuentras fácilmente. No, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según Mateo, y leeremos a partir del versículo 13 del capítulo 7. San Mateo, séptimo capítulo, desde el versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y he decidido utilizar como título de nuestro estudio de hoy, basados en el impacto de tu palabra como título general, santificados por la palabra. Aquí nos está hablando Jesucristo
de que hay dos caminos. Y yo no sé cuántas veces tú has leído el Evangelio de Mateo o toda la Biblia, pero al haber dos caminos también nos está describiendo algo interesante, de que cada camino comienza con la puerta. Es muy probable que tú hayas escuchado hablar o leído de este texto bíblico anteriormente y que consideres que está haciendo una comparación entre los paganos y los cristianos, los incrédulos y aquellos que creen en Cristo, los mundanos y aquellos que van a la iglesia. Eso pensamos cuando leemos estos versículos 13 y 14 de San Mateo 7. Bueno, el camino amplio es el camino de aquellos que no aceptan a Cristo, que andan sin iglesia, que andan sin enseñanza bíblica, y el camino estrecho es aquel de los que siguen a Cristo. Si tienes y has tenido ese concepto de este texto de la Biblia, pues lamentablemente tienes el concepto equivocado, porque el contexto no nos está hablando de una comparación entre mundanos y cristianos. El contexto de Mateo 7, 13 y 14 nos está hablando de algo aún más interesante, y por eso dije al principio que para mí es un pasaje trágico, uno de los más trágicos de la Biblia. ¿Por qué dirás? En primer lugar, dice que ambos caminos comienzan con la puerta. Tanto el camino amplio como el camino estrecho comienzan con la puerta. Y cuando leemos en Juan el capítulo 10, en uno de los yo soy de Jesús, él dijo, yo soy la puerta. Aquí nos está hablando de que hay dos caminos, pero ambos caminos comienzan con Jesús. Ambos caminos presentan a Jesús. Ambos caminos presentan a Dios. Él es la puerta. Y nos está hablando aquí de que todo comienza con Cristo. Y yo doy gloria a Dios por esto, porque quiero decirte lo siguiente, todo en la vida comienza con Cristo. Cristo te salvó sin tú preguntárselo. Antes de tu tatarabuelo haber nacido y soñar casarse con tu tatarabuela, Jesús hace 2000 años fue a la cruz y murió por ti. Si yo te preguntara hoy, ¿estabas vivo hace 2000 años? La respuesta sería obvia, no. Pero quiero decirte que hace 2000 años Jesús te tenía en mente. Jesús tenía ya pautado el año en que naciste. Jesús vio esta reunión nuestra esta mañana en el 2020, en el último miércoles del mes de julio de este año. Y Jesús diseñó una reunión por Facebook para que hoy tú vuelvas a comprender y que puedas recordar que todo comienza con Jesús. Tú no le pediste a Jesús que te salvara y Él lo hizo. Tú no pensaste que estabas perdido, pero Él lo hizo. Tú no mereces, ni yo tampoco merezco el sacrificio suyo en la cruz, pero Él lo hizo. Si hay algo que necesitamos recordar como cristianos, es que la salvación comienza con Cristo. La vida comienza con Cristo. La experiencia cristiana comienza con Cristo porque somos salvos por gracia y somos justificados por la fidelidad o por la fe de Jesucristo. Yo digo, aleluya, porque cuando yo me veo, cuando yo observo mi vida, a pesar de ser llamado a ser pastor, a pesar de que tú puedas ser dirigente de iglesia, a pesar de que tú me digas, mira, yo nací en la iglesia, y yo no creo mucho en esa expresión porque yo no conozco a nadie que haya nacido en la iglesia. Yo conozco a gente que nació en hospitales y que desde niño fue a la iglesia o desde niña fue a la iglesia. Pero el punto es el siguiente. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, todo comienza conmigo. De manera que si hay alguien aquí que todavía no ha tomado su decisión por Jesús, quiero decirte en el nombre de Jesucristo que nada en tu peregrinaje de salvación comienza contigo. Si tú estás esperando resolver algo en tu vida, dejar algo atrás, dejar de hacer una práctica que quizás no es buena para experimentar la salvación, entonces estás diciendo que la salvación no comienza con Cristo, sino contigo. Hoy te invito una vez más a ver a Jesús, a contemplar a Jesús, porque Él es el principio de todo lo que necesitas. Jesús, sin merecerlo, te dio una segunda oportunidad.
te dio la salvación que tú no pediste. Te doy gloria a Dios por Jesucristo, porque todo comienza con Jesús. Ambos caminos, tanto el amplio como el estrecho, comienzan con Jesús, presentan a Cristo, presentan a Dios. Sin embargo, ahora viene lo interesante. La puerta es el principio, pero el principio no completa todo lo que tú necesitas. Es decir, Cristo hizo su parte. Él te salvó, Él te justificó. Ahora Él te pide que tú puedas cumplir algo que Él quiere en tu vida. Y para que tú veas que aquí está comparando dos tipos de cristianismo, quiero que vayas conmigo en el mismo capítulo 7 y leas a partir del versículo 20. Y vamos a detenernos en el versículo 23. Estamos en San Mateo 7, capítulo 7 de Mateo, versículos 20 al 23 ahora. Así que por sus frutos los conoceréis. Y es el mismo discurso. Aunque estén en versículos diferentes, es el mismo capítulo con el mismo discurso de Jesús, que está diciendo hay dos caminos y ambos comienzan con la puerta, ambos comienzan con Dios. Ahora bien, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y te pido que puedas grabar eso ahí. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesús está diciendo que hay dos grupos de personas. Ambos grupos comenzaron con la puerta porque reconocen a Jesús como Señor. Sin embargo, después de ahí viene la diferencia. Y aquí viene lo clave. Si no has escuchado nada hasta ahora, escucha esto. Aquí viene la diferencia entre quién anda por el camino amplio y quién anda por el camino estrecho. ¿Quién anda por el camino amplio del cristianismo y quién anda por el camino estrecho que lleva a la vida? A esa vida acerca de la cual hablé en el principio. La vida que Él nos ha prometido, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde no hay coronavirus, donde no hay pandemia, donde no hay crisis financiera, donde no vas a tener que enterrar a alguien, a un ser querido. Esa vida, la diferencia la hace una frase clave que está en la última parte del versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre. Ahora bien, ¿por qué digo yo que es el texto más trágico de la Biblia? Porque al comenzar con Cristo y al no hacer lo clave que Jesús nos pide ver en nuestra vida, yo quiero que tú te ubiques ahora conmigo en tiempo y espacio. A ver, ubícate conmigo y leamos de nuevo los versículos 22 y 23 e imagínate que es a ti que el Señor te está diciendo esas palabras. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos demonios fuera en tu nombre? ¿Acaso no hicimos milagros en tu nombre? Y después de hacer milagros, después de tener cargos en la iglesia, después de predicar, después de que muchos se bautizaron, después de que tú has trabajado tanto por la iglesia, después de tener toda tu vida en la iglesia, que te bautizaste quizás a los 8 años, que han pasado 20 años, que tienes 10 años en la iglesia, después de venir cada sábado a los cultos, después de estar conectado a Zoom desde que comenzó esta pandemia, después de cantar tanto, después de predicar tanto, ¿acaso no crees tú que es trágico que el Señor te diga, no te conozco? Por eso digo que es el texto más trágico de la Biblia, porque uno entiende y puede comprender, aunque yo sé que le duele al Señor, que quizás un musulmán se pierda, que un hindú se pierda, que un budista se pierda, pero que un cristiano
que ha invertido 15, 20, 25, 30, 40 años de su vida en ir a la iglesia y en profesar cristianismo, reciba la siguiente declaración de Jesús: no te conozco. Eso es lo más trágico que puede suceder. Amigos que están conectados, ustedes que me ven ahora a través de Facebook, ¿te has puesto tú a reflexionar en lo triste que sería que después de escuchar cientos o quizás miles de sermones, al final de la historia, el Señor te diga, no te conozco? Que después de haber sido anciano de iglesia por 15 años, el Señor te diga, no te conozco. Y tú dirás, pero Señor, si yo prediqué, si yo evangelicé, si yo hice milagros, yo hasta eché fuera demonios, ¿cómo va a ser que no me conoces? Hay dos claves hoy día que yo te quiero compartir para saber si tú andas después de haber aceptado a Jesús. Recuerda que los dos caminos están comparando dos tipos de cristianismo y aquí lo describe Jesús. Un cristianismo que te voy a describir en breve y otro que es marcado por una acción. Pero antes de describírtelos, yo quiero que como siempre ahora tú puedas despertar a alguien, que puedas despertar a ti mismo y tus dedos también, y que puedas escribir en la sección de comentarios aquí debajo al lado, ahora es que esto se va a poner bueno. A ver, escríbelo ahí, ahora es que esto se va a poner bueno. Díselo al que está a tu lado si tienes a alguien cerca. Vocéalo en tu casa, vociféralo, dilo, ahora es que esto se va a poner bueno. Fíjate por qué se va a poner bueno. Yo me he dado cuenta y yo lo reconozco que como predicadores muchas veces nos concentramos en compartir a la gente qué hacer, pero no le compartimos a las personas cómo hacerlo. Y tú quizás estés comprendiendo que necesito andar y lo has comprendido por el camino estrecho, pero ¿cómo puedo hacerlo? I want this to be relevant. I want to do it, but I don't know how to do it. Yo quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Yo he tratado, pastor, yo he ido a reuniones, he participado en semanas de oración, me estoy levantando temprano esta semana para escuchar los sermones, pero yo quiero saber cómo andar y cómo asegurarme que ando por el camino estrecho. Recuerdo la historia de un hombre, de uno de esos que son fanáticos de los celulares de última generación. Y yo recuerdo que una vez, cuando trabajaba en New York City, me di cuenta, yendo al Apple Store que está en Central Park, en Midtown, que había personas de otros estados tan lejos como Iowa y Ohio, que tenían una semana acampando fuera del Apple Store y durmiendo fuera del Apple Store a la intemperie, esperando que saliera en aquel entonces el iPhone 5. Eso era lo que ellos querían. Y tenían días acampando para que cuando saliera el iPhone 5 ellos iban a ser los primeros en tenerlo. O en tenerlo. Recuerdo la historia de un hombre que esperó horas, creo que fueron como 10 u 11 horas, esperando en la cola, en la fila para entrar a comprar ese celular nuevo de última generación. Y después de 11 horas en cola, 11 horas esperando, 11 horas aguardando tener el teléfono, cuando llegó a donde la cajera se dio cuenta que había dejado en su casa la billetera. 11 horas de espera, 11 horas de estar ahí para que al final no pudiese comprar el teléfono que fue a buscar. Yo no te estoy hablando hoy de 11 horas de espera. Quizás sean 11 años que tú tengas en la iglesia, 40, 30. Y que el Señor te diga, ok, tú profetizaste, tú echaste fuera demonios, tú predicaste, tú cantabas, tú hiciste todo, pero no vas a entrar al reino de los cielos. Yo estoy hablando por mí ahora. Después de tanto yo predicar, después de tantas cosas que el Señor me ha permitido hacer, que yo termine tan perdido como un ateo, sería la mayor desgracia y la noticia más trágica en mi vida. Mi querido, mi querida,
Hoy yo quiero decirte que Jesús anhela que tú te mantengas en el camino estrecho. No puede ser posible que después de tanto tiempo ya tú termines igual que un ateo. ¿Cómo puedo yo saber anteriormente? Fíjate que en el versículo 22 hay tres verbos claves hay en el versículo 22. Y estos tres verbos, estas personas los expresan en la primera persona del plural. Fíjate que ellos dicen, profetizamos, echamos e hicimos. Profetizamos en tu nombre, echamos demonios e hicimos. Ahora yo lo voy a llevar al singular para que lo puedas entender mejor. Estos cristianos que habían comenzado con la puerta ejemplifican a aquellos que andan por el camino amplio, porque todo tiene que ver con el yo. Tú puedes tener el título de cristiano, pero si todo lo que haces en tu vida es para honrarte, para glorificarte, para ensalzarte, para tú llenarte de la gloria que solo Dios merece, entonces estás caminando por el camino amplio. Escucha las expresiones de esta gente que el Señor no reconoció. Yo prediqué, yo bauticé, yo profeticé, yo eché, yo hice. Y el Señor te dice, como tú hiciste todo eso por cuenta propia y para tu gloria, yo no te conozco. Porque el Señor lo que dice es, ¿cómo puedo yo saber que ando por el camino estrecho cuando todo lo que hago lo hago para la gloria y honra de Dios? Si tú cantas para que te vean, estás andando por el camino amplio. Y perdón que lo diga tan claro. Si tú predicas para llenarte de gloria y lo pones en redes sociales para que te vean a ti y no a Jesús, estás andando por el camino amplio. Si bautizas y te llenas de gloria interna por los números que alcanzaste y no porque esas almas llegaron a los pies de Cristo y conocieron a Cristo, te llenas de vanagloria y caes en esta clasificación de yo hice, yo eché, yo profeticé, yo prediqué. El cristianismo del camino estrecho, ¿cómo lo hacemos? Dándole toda la gloria a Dios. No sé si has escuchado hablar, y una de mis historias favoritas es esta. No sé si has escuchado hablar de una de las primeras artistas adventistas internacionales. En La Voz de la Esperanza se hizo muy popular, sus canciones se hicieron muy populares. Me refiero a una mujer que lamentablemente ya falleció, descansa en el Señor, llamada Del Delker. Quizás has escuchado hablar de Del Delker. Cuando ella comenzó a cantar en su juventud, ella dice que en un momento le invitaron a cantar por primera vez en un campamento. Y cuando terminó ese camp meeting, cuando fue a la salida, todo el mundo vino y la felicitó por su gran voz y cómo cantaba y la abrazaban. Y ella comenzó a sentir orgullo y orgullo y orgullo y comenzó a decirse dentro de sí misma, wow, yo sí canto bien. Y la gente viene a donde mí y las personas le comenzaron a pedir autógrafos. Y ella llegó a su habitación en la cabaña donde estaba hospedada y dice que se sintió llena de orgullo, llena de vanagloria, pero que no pudo dormir aquella noche y que cayó de rodillas. Y le pidió lo siguiente al Señor. Señor, si yo voy a cantar para mi honra, si voy a cantar para llenarme de orgullo y para que cuando la gente venga a hablarme, yo piense que canto para mí, te pido que me quites el talento. Porque yo no voy a permitir que un talento que me llene de vanagloria me haga perder tu gloria. Y ella dejó de cantar por muchos meses. Y hasta que ella no sintió que el orgullo salió de ella no volvió a cantar. Fíjate que aquí Jesús está hablando de cosas muy buenas. A ver, yo te pregunto, ¿qué de malo tiene profetizar en el nombre de Jesús? ¿Qué de malo tiene echar demonios en el nombre de Jesús? ¿Qué de malo tiene hacer grandes obras en el nombre de Jesús? Nada malo. Lo malo es cuando tú dices, es para mí. Es que la vida eterna no se alcanza por lo que tú hagas. Por favor, escucha eso y tenlo pendiente. La vida eterna no se alcanza por lo que tú hagas. La vida eterna se alcanza por lo que Jesús puede hacer y quiere hacer a través de ti cuando tú te humillas y reconoces que la gloria es de Él. Ya que te he mostrado cómo saber
camino amplio. Ahora yo te quiero mostrar cómo andar por el camino estrecho. ¿Qué hacer para andar por el camino estrecho? ¿Cómo puedo hacerlo? Repito que la última parte del versículo 21 dice que aquel que sí entra en el reino de los cielos es aquel que hace la voluntad del Padre. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios? Probablemente me dijeras muchas cosas que vienen a tu mente. Bueno, la voluntad de Dios es esta, la voluntad de Dios es aquello. Pero si vamos a la Biblia, ¿sabías tú que la Biblia nos da una definición de qué es hacer la voluntad de Dios? ¿De cuál es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque aquí está diciendo que la diferencia entre el que anda en el camino estrecho y el camino amplio es aquel que no se llena de vanagloria y que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te invito a ir conmigo a Primera a Tesalonicenses, porque quiero darte la definición bíblica de cuál es la voluntad de Dios. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 3. Vamos a leer la primera parte del versículo 3, porque después comienza a describir algunas cosas que hacen aquellos que buscan la voluntad de Dios. Pero nos interesa ver cuál es la voluntad de Dios hoy. Primera Tesalonicenses 4 y el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego comienza a describir cosas que tú puedes hacer para buscar la santificación. Pero aquí está bien claro. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos santificados. Lo que va a marcar la diferencia después de tú aceptar la gracia de Dios, la justificación por parte de Jesús, es que ahora, después de ser salvo, después de ser justificado, tú y yo seamos santificados. Ahí viene la diferencia de cómo tú puedes andar seguro de que vas por el camino estrecho. Dios quiere santificarte. ¿Cómo lo hará? Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios te ha llamado no a continuar en tus obras de orgullo, en un cristianismo de orgullo. Y tomando estos últimos 3 minutos, yo quiero decirte esto. Hay muchos que dicen que el evangelio barato es el evangelio que predica de la gracia de Dios y de que todo es por gracia. Para mí ese no es el evangelio barato. Para mí ese es el evangelio real. El evangelio barato es aquel que Jesús describió en el texto que leímos en Mateo. El evangelio barato es aquel que dice: yo hice y yo hago para sentirme salvo. Ese es el evangelio barato. El evangelio que se basa en tu pensar que por lo que haces, ahí eres salvo. Por ejemplo, si leíste la Biblia hoy, el miércoles fuiste salvo. Pero si mañana no leíste la Biblia, el jueves, si mueres, estás perdido. Pero si el viernes oraste, eres salvo. Ese para mí es un evangelio barato, porque se basa en lo que yo haga y no en lo que Cristo hizo. El evangelio puro es el evangelio que depende de Cristo y no de mis acciones. Y por eso Cristo te dice hoy: la voluntad de mi Padre es santificarte. ¿Cómo te santificará Jesús? Deja marcado ahí con un dedo, 1 Tesalonicenses 4, y ven conmigo al Evangelio según Juan, un versículo famoso, el capítulo 17 y el versículo 17. Para cerrar, te voy a describir las 2 cosas que necesitas en tu vida para ser santificado, para hacer la voluntad de Dios. Porque recuerda que aquellos que Dios sí conoce en el último día son aquellos que hacen su voluntad, o es aquel que hace su voluntad. San Juan 17 y 17. ¿Por qué vamos a ser santificados? Aquí lo dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una vez más, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo primero que nos ayuda a santificarnos y que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios es la palabra. La palabra es la verdad y somos santificados por la verdad. De manera que, ¿cómo puedes tú hacer la voluntad de Dios y comenzar a andar o continuar andando por el camino estrecho? Permitiendo que por un estudio, por escudriñar la Biblia diariamente, tú puedas permitir que la palabra de Dios te santifique.
La palabra de Dios es poderosa para santificar, para sacar el orgullo, para sacar el pasado, para borrar, para sacar tu pecado. La palabra de Dios nos santifica, pero si tú no la escudriñas, y yo no estoy hablando de leerla rápido para completar 3 capítulos diarios y luego decir, no entendí nada, pero leí 3 capítulos diarios. No, es mejor leer un versículo que tú puedas comprender que 3 capítulos de los cuales no puedas aplicar en nada a tu vida. Escudriña la Biblia. Permite que la Biblia te hable, que te santifique, que sus palabras santas te hagan más santo. Lo primero es que hacemos la voluntad de Dios. La Biblia, estudia tu Biblia. Saca tiempo, saca 10 minutos para estudiar la Biblia cada día. Comienza con 5, comienza con 10. Y tú verás como poco a poco el poder de la palabra de Dios va a ir transformando tu vida. Y el segundo elemento que necesitamos para la santificación, dirás tú, ¿cuál es? ¿Cómo lo hago? Regresa conmigo a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, de nuevo, por eso te dije que lo dejaras marcado, y el versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y recuerda que esto va conectado al versículo 7 que leímos. ¿Y qué dijo el versículo 7? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí nos está diciendo, vamos a ser santificados en segundo lugar, al permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Es simple. El Espíritu Santo santifica. Y la palabra santa santifica. Necesitas orar, pedir y llamar por el Espíritu Santo. Órale al Señor, pídeselo. No le pidas una porción del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca, que te santifique, que saque de ti el pecado que todavía está en tu vida. Y por último, 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Algunas páginas a tu derecha, el siguiente libro. 2 Tesalonicenses 2, el versículo 13, aquí nos da ambos factores. La verdad o la palabra y el Espíritu Santo para santificarnos. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y yo digo, aleluya. Y por eso lo dije al principio. La puerta es Jesús. Él te escogió desde el principio, no para decirte no te conozco, sino para salvarte. Pero ya que Él te ha ofrecido la salvación, Él te dice, déjame cumplir mi voluntad en tu vida. ¿Y cómo lo haces? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí están combinadas ambas. El Espíritu y la verdad, la palabra de Dios. Escudriña tu Biblia. No dejes que nada ni nadie te aparte de pasar tiempo con Dios en el estudio de la palabra. Pídele, órale y busca la unción del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y estos dos, la palabra y el Espíritu Santo de Dios, santificarán tu vida y estarás seguro de que andas por el camino estrecho que lleva a la vida. ¿Recuerdas la historia o la parábola de las 10 vírgenes? Representan también a 2 grupos de cristianos que estaban esperando al novio. Un grupo tenía lámpara y otro grupo tenía lámpara y aceite. Yo te pregunto, en la vida cristiana, ¿qué representa la lámpara? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y el aceite, sabemos que en la vida cristiana representa ¿qué? El Espíritu Santo. Las vírgenes que fueron preparadas, las vírgenes que estuvieron listas para recibir al novio, la iglesia que está lista, los hermanos que están listos son aquellos que tienen su lámpara, la palabra de Dios, y su aceite preparados, aunque el novio parezca tardarse. No solamente tienen la palabra, porque la palabra sin el Espíritu Santo no puede ser comprendida. Por eso una lámpara sin aceite jamás puede ser encendida. Te invito hoy a ser del grupo que encontró la puerta a Jesús, pero después de la puerta hay algo más que hacer. Permite que en tu vida tú puedas hacer la voluntad de Dios.
ábrele tu corazón a Cristo, sin importar los años que tengas en la iglesia, para que no se cumpla en ti el versículo o el pasaje más trágico de la Biblia, que después de tanto tiempo en la iglesia, después de tanto predicar, después de tanto hacer, el Señor te diga, no te conozco, no vas a entrar al reino conmigo. Hoy haz o toma la decisión de decir, Señor, yo voy a dar prioridad a mi santificación, porque yo quiero que me conozcas en el último día, en el día postrero, porque después de tantos años, yo no quiero terminar perdido. Yo quiero que mis años como cristiano y en la iglesia sean años para salvación y vida eterna. Señor, gracias porque por tu palabra somos santificados. Pero gracias también, Señor, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida para así ser santificados y poder cumplir tu voluntad en nosotros. Señor, cumple tu propósito en un cristiano que quizás se sintió descrito en lo que leímos en Mateo 7, que hace mucho en la iglesia, que hace mucho por los demás, pero que su vida espiritual está peor que como estaba antes. Ten misericordia de alguien, oh Señor, que tiene tiempo para todo menos para ti. Ten misericordia de alguien, oh Señor, que tiene una buena relación con la iglesia, que siempre está activo en la iglesia, pero que no está activo en el estudio de tu palabra, en su casa, en privado, y que no te ora lo suficiente por el Espíritu Santo. Permite que siga siendo parte activa de la iglesia, pero que también se active en su proceso de santificación. Es un proceso privado, es un proceso entre Dios y él o Dios y ella, para que así, Señor, tú puedas en un día no muy lejano decir, sí, yo te conozco, ven, entra en el gozo de tu Señor, porque hiciste la voluntad, la palabra te impactó, te santificó y mi Santo Espíritu también lo hizo, para que así podamos vivir con Jesucristo por la eternidad. Y oramos en su nombre y decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor Reynolds, Amén. la verdad es que hoy se puso bueno. Aleluya. Bueno, aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, es verdad, la palabra de Dios quiere santificarnos, quiere darnos a nosotros la presencia de su Espíritu Santo. Pastor, el Espíritu Santo nunca va a trabajar con nosotros si la palabra de Dios está descuidada. Y si la palabra de Dios está descuidada, pues el Espíritu Santo nunca llega con nosotros, porque pues este Espíritu de Dios solo trabaja con la palabra de Dios. Así es, y por eso es que la lámpara y el aceite van unidos, y por eso Jesús dijo en San Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, mi palabra, y yo os daré el Espíritu Santo. O sea, ambos siempre van de la mano, no puede haber uno sin el otro. Exacto. Igual manera, la justificación y la santificación son dos cosas distintas, pero siempre van unidas y no podemos separarlas de la una de la otra. Podemos pensar que estamos justificados, pero no queremos santificación. Correcto. ¿Verdad? Podemos y como dice la Biblia también, sin santidad, ninguno verá al Señor. Verá al Señor. Yo puedo ser salvo, justificado, pero si no completo la santificación, hay problemas. Hay problemas. Entonces hay que tener cuidado, querida iglesia, cuando pensamos de que sin mí la iglesia no se puede mover, que sin mí nada se va a poder hacer acá. Y todo yo. Me gustó eso. Gracias, Gloria pastor. a Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar en esta oportunidad por algunas personas. Nos están pidiendo que oremos por más familias que están siendo contagiadas por el coronavirus, que están en el hospital y que necesitan la oración de nosotros en esta mañana. También oramos por las necesidades de cada uno de aquellos que han perdido los empleos a causa del coronavirus. Vamos a pedir que el Señor pueda abrir otra puerta para ellos y puedan regresar, ¿verdad? Tener entradas económicas para poder sobrevivir en esta tierra. En fin, estamos en las manos de Dios. Así que pedimos que cada uno de ustedes en sus hogares no dejen de estar constantemente en oración. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Orad sin cesar. No necesariamente tiene que doblar las rodillas, ¿no? Debe que estar en oración
las 24 horas, diciéndole al Señor que tenga misericordia de sus hijos en este momento tan pandémico, ¿verdad, Pastor Reynolds? Así que pongámonos en las manos de Dios y que Él obre de una manera especial cuando nosotros somos humildes delante de su presencia. Vamos a tener esta oración entonces. Amado Padre, en este momento elevamos esta oración en tu presencia, suplicando de una manera especial por aquellas personas que están pasando por problemas de salud en este instante. Estamos pasando por una pandemia y la enfermedad se ha ido aumentando en diferentes hogares. Queremos pedirte que tú traigas una solución para ellos. Toca su cuerpo, sánalos de acuerdo a tu divina voluntad, para que tu nombre sea glorificado en medio de estas familias, para que tú puedas, oh Señor, demostrarte de que eres el Dios Salvador, Redentor, y el que tiene compasión y misericordia para con todos aquellos que claman a ti y que tú inclinas tu oído para escuchar su petición. Oh Dios del cielo, gracias porque tu palabra tiene el poder para santificar nuestra vida. Arranca Amén. de nuestro corazón todo orgullo, toda envidia, todo odio, todo desprecio. Mira cuánta injusticia hay en la humanidad en estos días. Padre, danos, oh Señor, la oportunidad de que nuestros ojos se fijen en tu palabra y que demos la bienvenida a tu Santo Espíritu para que nosotros podamos ser convertidos bajo la administración de tu poderoso Espíritu y que podamos, oh Señor, exaltarte a ti y glorificar tu santo nombre. Bendice al pastor Reynolds en su presentación como siervo tuyo y que la palabra tenga impacto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Dios, querida iglesia. Nos queda entonces mañana para estar nuevamente a las 6 de la mañana y continuamos con estas reflexiones maravillosas sobre el impacto de la palabra. Que el Señor le bendiga en este día. Tengan un feliz día cada uno de ustedes.